tardes, buenos días a todos ustedes. Preparado este trabajo porque este es nuestro tercer Congreso Nacional vinculado con la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, diversas instituciones, y resume de alguna manera las ideas que hemos venido estudiando diversos especialistas sobre el proceso de la interculturalidad. Hace rato que llegué, me dio la pauta para una anécdota. Todavía no estaban ustedes trabajando y estaba solamente un doctor sentado ahí en la esquina y le dije, espero que no me suceda como me sucedió la primera vez que expuse el trabajo y hubo que empezar puntual porque no había nadie en el auditorio más que él. Le dije, pues empecemos. Termino mi exposición y él se levanta y aplaude y le dije, pues muchas gracias, maestro. Trabajo en el auditorio y me dice, oye, espérenme porque sigo yo. Así que qué bueno que están aquí con nosotros. El título de este trabajo es un ejercicio conceptual que habla de que la modernidad, ponemos la primera, estas serán nuestras palabras clave del trabajo. La modernidad, veámoslo, ha sido un largo proceso que ha acompañado a toda la humanidad en su devenir en los últimos siglos. No nos asustemos, porque obtiene la modernidad su principal acreditación en el siglo XVIII con la Ilustración. La Ilustración, el nacimiento de la Ilustración, y con las revoluciones que empiezan a ser victoriosas en ese momento. Entonces la modernidad es un concepto polisémico, son muchos sus significados, y las definiciones y los usos que se le han dado es que en ocasiones se define por contraste. La modernidad se define por contraste con la sociedad tradicional. Hablemos, por ejemplo, del proceso rural-urbano en México, que es un contraste entre la urbanización y lo rural. Y a veces la modernidad también se postula como la esencia y la delimitación de una sociedad moderna, es decir, somos modernos, decían los primeros poetas del siglo XIX, ¿verdad? Con Rubén Darío, ¿no? Juventud, y de solo te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. O sea, el modernismo se refleja en las ciencias, en la arte, en la literatura, y también se define como lo racional y lo instrumental. Esto quiere decir que es una sociedad en cambio permanente, ¿no? Pero tenemos una propuesta de un distinguido maestro, colega, Fernando Facundo González, quien dice que en realidad la modernidad es el conjunto de estos tres elementos que vamos a ver. La modernidad tiene su origen en estas tres ideas fuerzas de la Ilustración, que son la secularización, la razón y el progreso. La primera, la secularización, lo sabemos bien, es el rompimiento con el pasado sacralizado, donde el fundamento era Dios. Muchas gracias. La razón se expresa en la racionalización, donde los objetos
están en la lógica de un medio fin. Esto existe, esto es, esto que sigue. Y la idea de progreso se refleja en la modernidad, en su orientación hacia el cambio, hacia lo nuevo, hacia el futuro. De esta manera, secularización, razón y progreso, ruptura con el pasado y orientación al futuro a través de la racionalización del pensamiento científico y técnico son las características de la estructura cultural en la cual está cimentada, en la cual están las bases de este horizonte de civilización que actualmente llamamos modernidad. Ahora, contrastemos. ¿Qué nos dice el posmodernismo? Pues sus ideas del posmodernismo se empezaron a gestar por los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando surgen las corrientes culturales, artísticas en Europa y en Estados Unidos, y luego su teoría social, así como su potencial globalizador, sobre todo en esta época nuestra, y se convierte en un caudal amplio, múltiple de interpretaciones y conocimientos, sobre todo criticando las ideas de la Ilustración. Es decir, las ideas de la emancipación de la humanidad, el progreso, la libertad, el anhelo de felicidad, acabando con la incultura, el concepto de ciudadano universal, han caído ya en el descrédito y en la declinación. ¿Por qué? Porque los grandes problemas para el postmodernismo son las guerras, el totalitarismo, la brecha que existe, que es cada vez más grande entre pobres y ricos, entre el norte y el sur, el desempleo, la desculturización, la marginación social, la crisis de la escuela, por supuesto, el aislamiento de las vanguardias artísticas, los desastres ecológicos, los desastres de gobernabilidad, las amenazas nucleares, el desencanto de la izquierda y del socialismo que ya terminó, es decir, todos los males sociales que se puedan imaginar. La caja de Pandora, dicen los postmodernistas, es eso que nos enseñó el modernismo y que no hemos logrado cumplir. Entonces, hay dos libros que les pueden servir para profundizar en este tema, que les voy a permitir comentárselos. Uno es la condición moderna, está en la red, de 1984, y la modernidad explicada a los niños, de Editorial Barcelona, también del 84, y basan sus tesis en la exposición de un filósofo francés llamado Locke, quien habla de los grandes relatos. Es decir, ahorita en este momento, nosotros por el acceso que tenemos a la tecnología, a la televisión, a los medios de comunicación, ya podemos darnos cuenta de ciertas ideas fuerza que han estado en nuestro pasado. Le llamaríamos los cuentos de la modernidad, todos regidos por la idea que la Ilustración dio, que era la emancipación de la libertad universal y absoluta de la humanidad, construyendo las famosas filosofías de la historia. Entonces, el postmodernismo nos lleva a un efecto de denuncia, sobre todo porque no hemos logrado la emancipación de la ignorancia, de la servidumbre, por medio del conocimiento, como se planteaba originalmente en el siglo XVII, XVIII, XIX y XX. No, porque de la ética de lo concreto tampoco. El relato marxista es el que conocimos, pues que la tecnología y la ciencia debían haber estado
de haber estado subordinadas a las necesidades humanas, pues no, la tecnología se ha vuelto autónoma, por encima existe solo el deseo del saber hacer, y muy lejos de generar bienestar, ha incrementado la desestabilización material e intelectual de las entidades humanas. En fin, este fin del sujeto de la modernidad es otro de los anuncios del posmodernismo, el fin de la historia. Es decir, este sujeto que estaba siendo preparado, entrenado en las escuelas, las universidades, con la filosofía, que estaba entrenado para emancipar a la humanidad y liberarla, la ha llevado a dos tremendas guerras, a muchas guerritas y a la destrucción de la naturaleza. Bien, pero ¿qué es lo que propone el posmodernismo? Pues el posmodernismo no propone nada. El posmodernismo dice que no hay futuro por construir, dice que eso ya se intentó y fracasó, y la historia lineal que conocemos como un devenir pasado, presente, futuro, está construyendo un mundo totalmente particularizado y egoísta. En síntesis, esta es la nueva sensibilidad posmoderna. Esto nos dice el profesor Barthes. Ahora, una propuesta de otros filósofos europeos y latinoamericanos ha sido que hay que descubrir esta realidad constructivamente en estos momentos por la responsabilidad que tenemos como docentes frente a las aulas. Es decir, si el posmodernismo está construyendo un individualismo egoísta, un refugiarse en lo privado, el abandono de la esfera pública, la contemplación y cuando mucho, la denuncia pública, tenemos que pensar que renunciar a la construcción del futuro es imperdonable. Entonces, una primera conclusión de nuestro trabajo en este proceso de modernidad y posmodernidad es el trabajo que se ha hecho por el equipo de este congreso y de los congresos anteriores. Son equipos que abandonan proyectos rígidos, son equipos flexibles, son equipos que cada quien asume su responsabilidad, que está al pendiente de nosotros y que no imponen su lógica, sino que es una construcción hacia el objeto de desarrollo, como en este caso es el tercer congreso de interculturalidad, respetando la lógica de la diversidad y las ideas individuales sobre los proyectos distintos. Y con esto nos hemos dado cuenta que los proyectos flexibles tienen reconocimiento y tienen respeto a los otros, porque toman en cuenta el derecho a ser diferentes, a percibir lo heterogéneo de nuestra cultura, la pluralidad, la diversidad creciente y la complejidad de cada una de nuestras identidades particulares. Sobre todo porque cuando la ponemos en ejercicio de posiciones hay tensiones, hay contradicciones, y si estas no se resuelven racionalmente, tampoco se resuelven por la violencia ni por la imposición. Entonces, llegamos al punto de reconocer que la sociedad es múltiple, diferenciada, diversa, discrepante, plural, compleja y que nos tiene que llevar a decisiones con una mentalidad abierta al futuro. En el caso de la interculturalidad,
este proceso que hemos hablado de la modernidad y de la posmodernidad, es imprescindible que sepamos y que reconozcamos tres conceptos anteriores, a este proceso, que son la tolerancia, la pluralización y el multiculturalismo. Estos procesos los hemos vivido en esta época. La tolerancia significa no interferencia de los comportamientos ajenos por respeto a la dignidad de los demás, y que sirve de base a la libertad. Y esto se aplica desde finales del siglo XX al respeto de la diversidad entre las etnias en sus culturas, con un enfoque intercultural y supraestatal, en donde el poder dominante infiere que cada cultura va imponiendo dinámicas en sus relaciones de dominio particular. La tolerancia y el pluralismo son diferentes porque mientras uno respeta los valores ajenos, el pluralismo afirma un valor propio, porque la diversidad y el disenso son los valores que enriquecen al individuo. Y entonces el pluralismo empieza a polarizarse en los años 70 del siglo XX, porque se evidenciaba que las sociedades son plurales, pero diferenciadas. El multiculturalismo surge entonces como un modelo ya de política pública y como una filosofía de reacción, de cierta reacción frente a este proceso globalizante de uniformación cultural que nos mantiene a todos con los mismos códigos de consumo en cualquier parte del mundo. Entonces hay tendencias fundamentalistas que son de los beneficiarios de esta globalización. En la actualidad, los centros de producción de significados que nosotros consumimos consciente o inconscientemente nos da una tesis de interrelación recíproca entre los fenómenos que necesitamos como docentes reconocer y estudiar. La interculturalidad infiere una coexistencia de las culturas, es decir, en un plano de igualdad, y consiste en el reconocimiento de la otredad, el reconocimiento del otro, de la diversidad cultural de la sociedad, en un plano de igualdad, equidad y dignidad humana. Y es manifiesta cuando se salvaguardan, por ejemplo, los derechos humanos, los derechos económicos, culturales y políticos de cada uno de nosotros, de toda persona, pueblo, comunidad o colectivo social. Independientemente de su origen, porque eso nos permite, a medida que vamos avanzando en el conocimiento de nuestra sociedad, de ir identificando y asumiendo características socioculturales diferentes, hacer una interacción, una mezcla, una hibridación en un contexto de conocimiento, de aceptación, que nos trasciende, que nos lleva hasta la tolerancia. Y entonces viene el intercambio abierto y respetuoso de ideas, de saberes, de conocimientos y de opiniones basados en un entendimiento mutuo, y que tiene por objeto facilitar la comprensión de las distintas visiones que tenemos cada uno de nosotros sobre el mundo que nos rodea, y que esto permite la participación de todos para desarrollarnos y para transformarnos. En una experiencia para el Consejo de Europa muy reciente, que el diálogo intercultural ellos lo definen
intercambio de opiniones abierto y respetuoso, basado en el entendimiento mutuo entre las personas y grupos que tienen orígenes y patrimonios étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos diferentes, pero que contribuyen a la construcción de una sociedad. Al facilitar la comprensión de esas prácticas, ellos han tomado este criterio como base para que en 25 ciudades europeas, ahorita ya el programa tiene 60 ciudades asociadas, entre ellas México y Montreal, que quieren ser sociedades interculturales. Nuestra ciudad capital, México, ha sido modelo junto con Berlín en aportar un marco jurídico específico que comprende 3 pilares: la interculturalidad, la identidad y la movilidad humana, es decir, este intercambio generoso, a veces bien especificado por las reglas de intercambio entre países, como de movilidad que no acepta ninguna posición y empieza a trasladarse por todos los medios. Lo conocemos, Cuba, Miami, México, Estados Unidos, África, Europa. Es un concepto de movilidad incesante que está buscando nuevas expectativas de crecimiento y de desarrollo. Esta ley, presentada en México, es una iniciativa que en nuestro segundo congreso fue explicitada, es la ley sobre la pluriculturalidad. México acepta ser un país pluricultural, basado en la diversidad sociocultural de sus habitantes, sustentado originalmente en la base de sus pueblos indígenas y sus comunidades, que pues eran los originarios de este territorio, que forman parte de esta colonización y que conservan aún sus propias instituciones económicas, culturales y políticas, o bueno, en algunos casos ya solo una parte de ellas. La otra parte de esta ley se refiere a la identidad, es decir, es el derecho a la verdad personal, a la verdad de origen y a las prerrogativas individuales que esto lleva en base a la Constitución que nos rige, en base a los tratados internacionales que tiene México, sobre todo en materia de derechos humanos, y en demás condiciones de carácter jurídico. Y la movilidad humana, que en México se permite el ejercicio del derecho humano de toda persona a migrar de un lado hacia otro. Bien, vamos a entrar, sigue por favor. Este es el proceso que hablamos de interculturalidad. ¿Sigue? Los conceptos de modernidad, las palabras clave, y entraríamos, para finalizar nuestra conversación con ustedes, con la xenofobia mexicana, un estudio de caso dentro de este contexto, modernidad, posmodernidad, y lo que estos fenómenos sociales van dejando como sedimento en nuestra concepción. La Federación Mundial de Salud Mental pidió al Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad en la última década del siglo XX que les dijéramos cuáles son nuestras prioridades de investigación de salud psicosocial en México para el ciclo que comenzaba en el año 2000. ¿Y qué temática de urgencia teníamos que plantear para estudiar estos conjuntos de población que migraban
frente al proceso rural urbano que les mencioné al principio, y sobre todo buscando la sobrevivencia y las oportunidades sociales de desarrollo. Se pensaba en ese momento que el prejuicio racial solamente estaba focalizado en ciertos grados étnicos y que los demás habitantes del planeta escapaban a esa condición. Si recordamos, a nadie escapa que la sociedad norteamericana es la más escandalosamente prejuiciada, ¿no? Acabamos de leer las declaraciones de este muchacho Donald Trump, que ahora pues viene siendo empleado de Carlos Slim. Pero recordemos en Estados Unidos la furibunda batalla de la población negra por conquistar sus derechos civiles, inclusive la creación de estos grupos oscuros como el Ku Klux Klan, que no les parecían y que ahora con otra condición atacan a los espaldas mojadas mexicanos. Nos llegamos a acostumbrar, por ejemplo, que la apartheid en la Sudáfrica era la matanza de población negra por los blancos, y todos los clientes hacemos un binomio del alemán exterminador con judíos. Nos habituamos a eso, y a la vez la relación entre judíos y palestinos nos parece también un tanto normal. En su cómo se matan los primeros por 2 segundos en una proporción significativa. Es decir, el odio entre etnias, siempre disputando un territorio, ha llegado a ser en nuestro mundo un hecho ya irremediable. Los mexicanos sabemos de esto y hasta ahora hemos sido los mejor librados. Miren, por ejemplo, nuestro territorio, lo sabemos por nuestra historia, se disputó hasta el genocidio por los europeos peninsulares que vinieron a América. Por fortuna, desde el primer instante apareció en nuestro país el mestizaje, la unión entre estos españoles y nuestros habitantes locales, de tal forma, que 100 años después de la conquista, este pueblo nuestro ya era otra etnia. Nosotros ya somos esta etnia que hoy, con más de 400 años de existencia, ya no tenemos ninguna duda de nuestros orígenes. Los llamados españoles, por ejemplo, que son producto de árabes, judíos, godos, visigodos, iberos, fenicios, griegos, romanos, no han podido formar una sola etnia, y menos una nación. Y los estadounidenses, pues menos. Son unos y otros una especie de confederación de etnias conviviendo en forma que nosotros los mexicanos, para nuestra relación con ellos, necesitamos estudiar y precisar. Porque eso sí, el cosmopolitismo que postulan como modelo a seguir los economistas neoliberales del mundo es una propuesta única. En el milenio que se cerró y el ingeniero siglo XXI, al revisar y conservar con colegas, llegamos a esta percepción, estudiando los fenómenos relacionados al problema de convivencia entre seres humanos a fin del milenio. Y este es un modelo para estudiar particularmente en cada localidad este proceso. Sobre todo en ángulos que han estado latentes y otros cuya manifestación habíamos visto insuficientemente. Por ejemplo, la desintegración de la Unión Soviética aceleró un proceso de diferenciación con un costo de vidas altísimo. Pueblos aparentemente apaciguados y convivientes como Yugoslavia, como Checoslovaquia, presentan ahora un odio de exterminio del otro como
si fuera la única divisa para mantener viva su sociedad. En Alemania se resalta la persecución de extranjeros, los iraquíes contra los kurdos y en Brasil los blancos contra los indios, la policía contra los niños. Súbitamente desaparece del cuerpo de estudio de las ciencias sociales el concepto de fraternidad e igualdad. Y ante estos hechos, los cerca de 5.000 millones de seres humanos, hombres y mujeres, pues estamos sumidos en una barbarie, en una sorprendente violencia contra otros seres del mismo género, en muchas circunstancias y en muchos espacios en el planeta. Y de todo esto pues surge la necesidad de crear ciertos modelos de investigación, ciertas metodologías, ciertos procedimientos y pautas para preparar la toma de conciencia de las generaciones en formación que son responsabilidad nuestra. Y de los formadores, sobre todo de los formadores en esta tarea. Esto consiste en la generación pautar el criterio de construcción de una humanidad antes de proponer el sistema de valores. Es decir, antes de hacerlo hay que entender qué es lo que está pasando en nuestro ambiente para saber cómo se identifica este fenómeno de destrucción del hombre. La historia no revela cómo fueron los hechos, pero lo que urge saber es cómo intervenían ellos para poderlos dirigir y evitar los daños. Esto es ciencia social y tecnología psicosocial. En el planteamiento del problema de xenofobia, en los últimos años pudimos ver la presencia de programas radiofónicos y televisivos tratados por grupos de expertos, el asunto del rechazo a los provincianos de México hacia los metropolitanos, a quienes se aplica el mote de chilangos como una especie de animosidad. Todos cuando podían provocar opinión pública dicen, ese es chilango. Y para nosotros, en este primer acercamiento al problema, esto estaba denunciando un serio divisionismo entre mexicanos y estaba moldeando un acto de conciencia, ¿verdad? Y sobre este asunto de discriminación entre nacionales en México, acentuamos nuestra investigación a través de los sismos del 85, en que toda la población tuvo que huir de esta parte del altiplano y sufrió perjuicio y discriminación y hasta agresiones, principalmente en los estados de Sonora, Chihuahua, Colima, San Luis, Durango, Guadalajara, porque se destacaba mucho la intensidad de la agresión, sobre todo el Jalisco. La frase, recuerdan ustedes, mata un chilango y a las patrias, se encontraba impresa en volantes, calcomanías que portaban los automóviles, en muros, en barras y en los sanitarios. Y pronto pudimos identificar ciertas pautas de este malestar, control de presupuesto por fórmulas presupuestales y financiamientos ejercidos por empleados. Estos sujetos llegaban a las provincias, a los estados, a mantener el nivel de inferioridad y autodevaluación que el provinciano siente. Sobre todo veíamos nosotros en la Ciudad de México cuando llegaban a vivir temporalmente y pues la ciudad, y misericordia de la ciudad, los ignora, no los atiende en igualdad. Y este anonimato induce a nosotros los provincianos a tener una reacción de desvalidos y odiar esta sociedad y sus estructuras, llamándolos la selva de poder. Un estudio que hicimos en 1980 de los gobernantes del Distrito Federal
y sus acciones, todos llegaron de Veracruz, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y Sonora. Y todos lo habían emprendido contra el centro histórico, destruyendo sin consideración más de 200 edificios del patrimonio. Inclusive Álvaro Obregón, de la Huerta, Calles y Abelardo, sonorenses al triunfo de la Revolución, eran marcadamente antimetropolitanos. Villa y Zapata llegaron, vieron Palacio, vieron la Ciudad de México y se regresaron a sus comunidades, ¿no? Nuestra pregunta era la siguiente: la discriminación entre regiones del país, de nuestro país, es un asunto de cultura diferente. La elemental cultura norteña, en este momento atrasada en música, danza, plástica, literatura, cocina, vestido, artesanía, cortesía, solo puede reaccionar cuando la elaborada cultura del capitalismo se da. Si se cambiara el centralismo federal, los sustratos que hay de inferioridad psicosocial del provinciano cambiarían con respecto a estas formas culturales. Abundando y afinando nuestra investigación, aclaramos que lo que verdaderamente siente el metropolitano frente al provinciano es de una cualidad distinta. El metropolitano ve con simpatía, con curiosidad, con gusto, con placer el comportamiento provinciano, inclusive hasta salen a pueblear. Sin embargo, en los estratos menos económicos, menos favorecidos económica y culturalmente, no hay esta razón. Así que, a partir de esto, pusimos un punto de partida. La prioridad en términos de salud psicosocial, en términos nacionales, es constatar por qué se está dando el fenómeno del xenofobia. Si nominalmente xenofobia viene del griego, xenos, extraño, y fomos, aversión, se corrige que ha de entenderse como aversión a lo extraño. Y esto se aplica a los seres humanos. La aversión a lo extraño conceptualmente se entiende que está aplicada a todo aquel que no es miembro de la familia, la comunidad, la sociedad, la etnia o la nacionalidad por sí mismo, incluyendo en esto credos, usos, costumbres, atuendos, tradiciones, fisonomía, aspecto y color de piel y aspectos corporales. Xenofobia no solo es un concepto análogo al racismo en este caso, ¿no?, sino que sus formas como el prejuicio, el rechazo, el aislamiento y la discriminación, ¿sí?, es aplicable cuando este problema se da en un contexto que podemos englobar en un género de comprensión mayor. El caso de México en general es endoxenofóbico, porque no hay disputa por el territorio, ningún conjunto quiere desplazar a otro, y lo cierto es que todos aceptamos ser parte de una nación como mexicanos. Luego pues, lo extraño es el rol que jugamos en cada una de nuestras sociedades. Este pensamiento que expresamos en el Congreso Mundial de Salud Mental y que ahora estamos entregando como primicia en este Congreso de Interculturalidad, nos lleva a entender que la universidad pedagógica, la Universidad Nacional, es el centro neutral, libre de prejuicios, para tratar de discutir lo que está sucediendo y empezar a informar, a trabajar desde el nivel preescolar para ir creando un criterio adecuado entre profesores y alumnos de nuestros sistemas educativos. Esta primicia entregada a ustedes es apenas el principio de un método. En nuestro país han existido grandes problemas de xenofobia con tintes racistas.
entre la población mestiza e indígena. El ejemplo claro lo vemos en Chiapas, en Oaxaca, Guerrero. Y hay barruntos de xenofobia en las etnias que se trasladan a las ciudades a comercializar sus artesanías, sus guisos, su vestimenta, su música. Entonces, tenemos que ponernos a pensar si estos casos de xenofobia entre el habitante urbano y la población de servicios indígena y mestiza que hay entre la urbe y los que prestan sus servicios. O bien, en un ejemplo clásico, la famosa guerra que empezó en la televisión, generadora de personajes típicos y que generó la lucha entre ambos indie-rurris en antros y en discotecas entre jóvenes. Esto, estimados compañeros, es xenofobia. Muchas gracias.